Krishna. Bienvenidos. Muchas gracias por venir al templo a compartir esta bellísima ceremonia del Ártic. En primer lugar quiero agradecer a los pujaris porque uno viene de cumplir el deber prescrito, el trabajo, la familia, el estudio, y en todo este lugar que la gente vive tan rápido, tan acelerada, uno se encuentra con un oasis espiritual como es el templo. Entonces, quiero agradecer profundamente a los pujaris que hacen posible que tengamos este néctar todos los días. Estas bellísimas deidades de Sri Sri. Quiero agradecer a los Vaishnavas que cantaron tan lindo en la ceremonia del Ártic. Y por supuesto, quiero agradecer a todos ustedes por darme la posibilidad de que, aunque estoy lleno de defectos, voy a intentar hablar del Bhagavad Gita tal como es. Vamos a cantar un vayan más, se llama Shayava Amada. ¿Más aquí se ahí se escucha? Jai Radha
sarveshu kaleshu Tasmat sarveshu kaleshu manusmarayuvecha Manusmarayuvecha Yarpita manobudhi Mayarpita manobudhi Vaishya Tasmat sarveshu kaleshu Manusmarayuvecha Mayarpita manobudhi Tasmat sarveshu kaleshu Manusmarayuvecha Mayarpita manobudhi Mame Vaishyasya Samsaya. ¿Más? Bien. Traducción. Lo que acabamos de leer recién es idioma sánscrito, es un idioma muy antiguo, en el cual fue hablado el Bhagavad Gita, y esto significa lo siguiente. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí y con la mente y la inteligencia fija en mí. Llegarás a mí sin dudarlo. Traducción y significado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a las actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare de Krishna. Eso lo liberará a uno de la contaminación material y le ocupará la mente y la inteligencia en Krishna. Mediante el canto de los nombres de Krishna, uno se trasladará al planeta supremo, Krishna Loka, sin ninguna duda. Tasmat sarveshu kaleshu manusmarayuvecha Mayarpita manobudhir mame vaishyasya samsayaha. Por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear con tus actividades dedicadas a mí, con la mente y la inteligencia. Fija en mí, llegarás a mí sin dudar. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Haruna Prasad Swami Iti Namine Vancha Kalpa Tarubhyas Chakri Pasindu Vyaeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Hare Krishna. Nuevamente, muchas gracias por estar acá. Lo más cerca que puedas, así la gente que está en internet puede escuchar un poco mejor. Sí. Estamos un poco... Sí, sí. Ahí va, creo que si lo agarras ahí mejor. Ahí va. Bien, entonces, dentro de la tradición Vaishnava, se considera que la persona que está sentada en esta plataforma denominada Vyasasana tiene que tener las cualidades de Srila Vyasadeva. Srila Vyasadeva es una personalidad muy excelsa que compiló todo el conocimiento védico. Cuando usamos la palabra Veda es un término sánscrito que significa conocimiento. Cada cultura tiene su propio conocimiento. Es decir, en estas tierras, antes de la llegada de los españoles, vivían pueblos originarios. Y esos pueblos tenían sus propias religiones, sus propias lenguas, sus propias ceremonias de casamiento, sus ceremonias funerarias, sus propios mitos. Y lo mismo ocurre con los pueblos de todas las partes del mundo. En los pueblos de África tenemos también esas tradiciones verbales telúricas relacionadas con la tierra. Y en la India tenemos un tipo de conocimiento que es milenario, llamado el conocimiento védico. Entonces, el conocimiento védico es un conocimiento muy, pero muy antiguo, que originariamente se transmitía de manera oral del maestro al discípulo. Pero sucede que hace 5.000 años atrás, un gran sabio y un avatar literario de Krishna mismo
comprendió que nosotros, la gente de esta era, Kali Yuga, íbamos a tener una memoria muy corta, íbamos a tener una vida corta, y además también nuestra mente siempre iba a estar de un modo u otro preocupada por los problemas del trabajo, por los problemas de la familia, por los problemas de la pareja. Se me enfermó el cachorrito en casa, venía para acá y había un corte en la ruta, hoy fui al trabajo y fue un descontrol, llegué súper tarde porque estaba cortada una rotonda. Entonces uno quiere estar sereno, uno quiere estar pacífico, uno quiere estar feliz, pero siempre sucede algo en la vida, viene la suegra o algo así y las cosas comienzan a complicarse. Entonces Srila Vyasadeva compiló y puso por escrito todo el conocimiento védico para que nosotros podamos liberarnos, para que podamos liberarnos de todas las ansiedades, de todas las preocupaciones, de todas aquellas cuestiones que afligen nuestra mente, que afligen nuestro cuerpo y que no nos permiten manifestar plenamente nuestro ser interior, nuestra alma. Entonces, en esta tradición Vaishnava, que es milenaria, que geográficamente viene de la India, pero que en realidad proviene del mundo espiritual, porque es una tradición eterna, se afirma que la persona que tiene que estar sentada en esta plataforma tiene que tener las cualidades de Srila Vyasadeva, que son cualidades muy, muy excelsas. En consecuencia, quiero ser franco con todos ustedes, y yo no tengo esas cualidades de Srila Vyasadeva y estoy muy lejos de tenerlas. Pero aún así me siento acá intentando prestar un servicio a los Vaishnavas, a mi Guru, a Srila Prabhupada, a Shri Gaur Nitai, porque ahora, siendo amigo de los Vaishnavas, deseo en algún momento elevarme al nivel de un auténtico Vaishnava. Entonces, ese punto es muy importante. Hoy estamos leyendo el capítulo 8, texto 7 del Bhagavad Gita, donde Krishna le expresa a Arjuna, por lo tanto, Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con la mente, la inteligencia fija en mí, es seguro que vendrás a mí. Entonces, este texto es muy importante, dice Srila Prabhupada en el significado, para todas las personas que están ocupadas en actividades materiales. Antes de explicar un tema, considero que uno debe expresar cuál es la importancia de ese tema y qué beneficio obtiene el auditorio por leer o por estudiar ese tema. Y la verdad es que hay algunas grandes almas que han renunciado a las actividades materiales y que van a vivir a los templos como brahmacharis y que solamente se consagran a una vida espiritual totalmente intensiva, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y por años y años los brahmacharis se dedican a la práctica espiritual. Y el punto es que no todo el mundo puede ser brahmachari. No todo el mundo tiene la naturaleza para vivir dentro de un templo. La vida monástica no siempre se adapta al carácter de todas las personas. Entonces, este texto es muy, pero muy importante, porque Krishna, que no es un hombre común, que no es un simple personaje histórico, que no es un simple semidios del panteón hindú, que no es una simple manifestación ilusoria del Brahman impersonal, sino que Krishna, que es el Brahman supremo, Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, Krishna, que es el origen de los mundos materiales y espirituales, está explicando en este texto cómo las personas que no somos monjes, cómo las personas que no vivimos en un templo, también podemos dedicarnos a la vida espiritual de verdad, en serio, y obtener el resultado más elevado de la práctica espiritual. Entonces, hay algunas personas que por su karma, hay algunas personas que por su esfuerzo, hay algunas personas que por la gracia del maestro espiritual son monjes, son brahmacharis, viven en un templo, renuncian a lo material y se consagran 100% a la vida espiritual. Sociológicamente hablando, cuando se fundó en la década de 1960 esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, en esa época la mayor parte de la gente iba a vivir al templo.
Cuando se fundó este movimiento, la mayor parte de los miembros del movimiento Hare Krishna, los devotos y las devotas, muchas veces dejaban su trabajo, dejaban la universidad, dejaban el lugar donde vivían y iban a hacer vida monástica al templo. Pero el punto es que, sociológicamente hablando, esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna cambió. Porque si bien hay grandes almas que viven como monjes en los templos, ellos y ellas son una minoría. Se merecen todo nuestro respeto, se merecen toda nuestra admiración, se merecen todo nuestro apoyo, pero son una minoría. La mayor parte de los miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna no vive en el templo, vive en sus hogares, trabaja, estudia, tiene familia, viaja, hace deportes y todo lo demás. Entonces, Krishna, en el capítulo 8 del Bhagavad Gita, está explicando cómo esas personas que tenemos una vida normal, cómo esas personas que día a día tenemos que educar a nuestros hijos, ir al trabajo, encontrarnos con la familia, cumplir con diferentes deberes, cómo nosotros podemos obtener en la vida espiritual los mismos resultados que obtienen aquellas personas que están totalmente consagradas al Bhakti Yoga en los templos como los brahmacharis y las brahmacharinis. Porque este movimiento que su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada trajo al mundo occidental no es un movimiento excluyente, no es un movimiento que es únicamente para hindúes, o únicamente para occidentales, o únicamente para hombres, o únicamente para mujeres, o únicamente para monjes o para sannyasis. Srila Prabhupada construyó una casa en la que puede vivir el mundo entero. Entonces, en este capítulo 8 del Bhagavad Gita nos encontramos con una enseñanza espiritual importante, que es la enseñanza para todos aquellos que, llevando una vida normal, con su familia, con su trabajo, con su deporte, con sus amigos, con sus actividades, con su música, con su arte y con todo lo demás que se requiere en la vida para vivir confortablemente, como dice el capítulo 3 del Bhagavad Gita, confortablemente. Siempre me llamó la atención esa palabra. Cómo todas esas personas que nos dedicamos a todo ese tipo de actividades también tenemos abierta la puerta a la práctica espiritual. También tenemos un proceso que nos permite, al igual que los monjes del templo, lograr la autorrealización. Entonces, fíjense que Krishna, en este capítulo 8, texto 7, no le está diciendo a Arjuna, deja el arco, deja la flecha, vos sos guerrero, anda en contra de tu naturaleza y volvete un sacerdote. No está diciendo eso. Entonces, Krishna le está diciendo a su amigo y a su discípulo, por lo tanto, Arjuna, debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien algunas personas van a vivir en los templos, como brahmacharis o como sannyasis, mucha gente va a vivir en sus hogares, mucha gente va a ir a la universidad o ir al trabajo o a encontrarse con la familia y todo lo demás, y también tiene un proceso, al igual que tuvo Arjuna, para que podamos elevarnos espiritualmente, para que podamos absorber nuestro ser espiritual en la trascendencia, en Krishna. Entonces, lo que Krishna le está diciendo a Arjuna es: pensá siempre en mí, absorbe tu mente en mí. O sea, externamente nosotros podemos ir al trabajo, externamente podemos estar celebrando el cumpleaños de nuestros hijos, externamente podemos estar pagando el resumen de la tarjeta de crédito, externamente podemos tener que cumplir con tantas actividades que tiene que desarrollar en la vida una persona civilizada. Pero el secreto para ser un yogi en estado de devoción no tiene que ver con el lugar donde vivís, tiene que ver con tu estado de conciencia, tiene que ver con lo que hay adentro tuyo, tiene que ver con lo que sucede en tu corazón y dónde está depositado tu amor. Entonces, lo importante a veces no es el aspecto externo de lo que uno hace. Lo importante no es una cuestión puramente estética o exterior. Lo importante es cuál es el estado de nuestra mente.
Lo importante es en qué estamos pensando cuando llevamos a cabo nuestras actividades diarias. Es decir, lo importante es que internamente tenemos que estar en un estado de meditación. Como dice el significado que da Srila Prabhupada para este texto 7 del capítulo 8, esta instrucción que se le da a Arjuna es muy importante para todos los hombres que están dedicados a actividades materiales. El Señor no dice que uno deba abandonar sus deberes u ocupaciones prescritas. Uno puede continuar con ellos y al mismo tiempo pensar en Krishna mediante el canto de Hare Krishna. Entonces, la vida espiritual no depende de las paredes en las que estamos encerrados, la vida espiritual no depende de la ropa que utilizamos, la vida espiritual no depende si tengo un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, si soy rico, si soy pobre, si soy blanco, si soy negro, si soy indio o argentino. La vida espiritual implica un estado de conciencia. Y como Srila Prabhupada dijo, un estado de conciencia de Krishna. Entonces, Krishna no le pide a Arjuna que niegue su modo de ser. Krishna no le pide a Arjuna que deje de lado lo que aprendió de chico en su cultura. Porque Arjuna era un príncipe, Arjuna fue creado en una casa noble, en la dinastía de los Kurus. Él era un hijo de Pan, y él no se dedicaba a vivir en un templo y a hacer sacrificios védicos. Él no se dedicaba a vivir como un sannyasi renunciante, pidiendo caridad de puerta en puerta. Básicamente Arjuna era un guerrero. Arjuna fue entrenado de chico por Dronacharya y se volvió uno de los arqueros y uno de los guerreros más expertos y poderosos de su época. Y Krishna no le dijo, deja de ser un guerrero, deja de ser vos, deja tu naturaleza. No, le dijo, siendo quien sos, pensá siempre en mí, medita en mí, absorbe tu mente en mí. Y en realidad cuando Krishna le dice eso a Arjuna, no es una instrucción histórica. No es que eso que Krishna le dijo a Arjuna hace 5.000 años era válido solo para Arjuna, sino que cuando Krishna le dijo eso a Arjuna, también nos está diciendo eso a todos nosotros, que podemos estudiar en la universidad, que podemos casarnos, que podemos tener hijos, que podemos dedicarnos al arte, que podemos dedicarnos al deporte, que podemos hacer todo aquello que hemos recibido en nuestra cultura, pero que para que todo eso sea vida espiritual, hay que absorber la mente en Krishna. Entonces, la vida espiritual no depende del lugar donde vivís, de la ropa que usás o del grupo social al que perteneces. O la vida espiritual no depende tampoco de la cultura en la que naciste. La vida espiritual es un estado de conciencia. Y en este caso, vida espiritual significa que hagamos lo que hagamos, siempre recordemos a Krishna. Que siempre en nuestra mente, en nuestro interior, lo predominante sea el recuerdo de Krishna. De ese Krishna, que como recordamos al cantar Jaya Radha Madhava, ese maravilloso Krishna que disfruta con Srimati Radharani en los bosques de Vrindavan. Y es tan hermoso absorber la mente en Krishna, porque Krishna nunca está solo. Krishna siempre está acompañado por sus devotos. Y cuando cantamos Jaya Radha Madhava, pudimos recordar que el maravilloso Krishna disfruta en los bosques de Vrindavan con Srimati Radharani. Y también Krishna no es impersonal ni es vacío. Krishna en Vrindavan es el amante de las gopis que levanta la colina gorda por 7 días y por 7 noches y protege a todos los habitantes de Vrindavan de la furia del rey Indra. Ese es Krishna, ese es nuestro Krishna. Como dice la canción que acabamos de cantar recién, Krishna es el amado de Yasoda que cuida a Baka Surabi con sus amigos, ya eso se en los bosques de Vrindavan. Y Krishna es quien disfruta en la orilla del Yamuna, del río que corre por Vrindavan. Entonces, uno puede ser una persona casada o un estudiante célibe,
Uno puede estudiar en la universidad o aprender un oficio, uno puede estar soltero o uno puede tener hijos, pero para practicar vida espiritual hay que absorber la mente en Krishna, el Brahman supremo, la suprema personalidad de Dios, el origen de los mundos materiales y espirituales. Y como Srila Prabhupada explica en el significado, hay una manera natural para que todos nosotros que vivimos en el templo o que vivimos en nuestras casas o que viajamos por el mundo podamos practicar una vida espiritual profunda centrando nuestra mente en Krishna. Entonces, el punto central que nos permite elevar nuestra conciencia, sacarla del plano material y elevarla al plano espiritual, es absorber la mente en Krishna, pensar en Krishna, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y este proceso de vida espiritual sirve para el que vive en el templo y para el que vive en su casa, para el que es abogado, para el que es médico, para el que es artista, malabarista o jugador de rugby. Es un método universal, sirve para todo el mundo el canto de Hare Krishna. Y cuando cantas Hare Krishna, ¿qué es lo que pasa? Recordás a Krishna. Entonces, al cantar Hare Krishna, como explica el significado, este texto 7 del capítulo 8, la mente y la inteligencia se absorben en Krishna. Es decir, la mente es la capacidad que tenemos para pensar, para sentir, para desear, para aceptar y para rechazar. Y constantemente la mente tiene diferentes deseos, tiene diferentes pensamientos. La mente es inestable, la mente es inquieta. Estoy haciendo una cosa, estoy trabajando y automáticamente estoy pensando qué voy a hacer cuando llegue a mi casa. Y estoy yendo a mi casa y estoy pensando que tengo que poner la alarma para despertarme mañana temprano para ir a trabajar. Como que la mente nunca está estable, la mente nunca está quieta. Estamos en el presente y ya estamos pensando, ¿y qué pasará en el futuro? Bueno, ahora estoy en el templo, pero cuando salga, ¿con qué me voy a encontrar? Como que la mente siempre está en constante movimiento, la mente siempre está de alguna manera yendo de un estado a otro. Pero cuando cantamos Hare Krishna, entonces la mente se absorbe en Krishna. Cuando cantamos Hare Krishna, la mente se vuelve estable, porque al cantar Hare Krishna, de manera natural, podemos controlar la mente. Y también al cantar Hare Krishna, se absorbe la inteligencia en Krishna, porque cuando cantamos Hare Krishna, junto a los Vaishnavas, experimentamos el néctar que estamos siempre ansiando. Todos nosotros por naturaleza queremos ser felices y buscamos la felicidad en muchísimas actividades. Y cuando las actividades son materiales, buscamos una felicidad que siempre se nos escapa de las manos. Sí, en el plano material es cierto que encontramos placer. No hay ninguna duda de que hay cierto placer en ciertas actividades materiales. Pero ese placer no equivale a felicidad. Ese placer no llega a satisfacer nuestro ser espiritual por completo. Sin embargo, cuando cantamos Hare Krishna, no solo la mente piensa en Krishna, sino que además la inteligencia comprende dónde está la perfección. Cuando cantamos Hare Krishna, la inteligencia puede despertarse para discernir. Y la inteligencia puede distinguir hasta dónde me satisface el placer material y hasta dónde me satisface la bienaventuranza espiritual del canto de Hare Krishna. Entonces, en realidad, tantas veces estamos haciendo un montón de actividades para poder ser felices, y como a veces estas actividades que son materiales no nos llenan, hacemos nuevas actividades materiales para intentar ser felices. Y esa felicidad material es como cuando en el verano salimos con el auto a la ruta y hace mucho calor y vemos como un agua sobre el asfalto, y cuando llegamos esa agua ya no está más, porque en realidad nunca estuvo, fue un espejismo. Ese mismo espejismo es la felicidad material. Queremos una felicidad constante, una felicidad que nunca se acabe, una felicidad que nos satisfaga por completo, y las actividades materiales no nos pueden dar eso. Sí nos dan algún placer momentáneo, pero no nos dan eso. Entonces, cuando cantamos Hare Krishna, naturalmente la mente se absorbe en Krishna, pensamos en Krishna y la inteligencia se vuelve estable y discierne de manera correcta. ¿Por qué? Porque podemos evaluar
hasta dónde me satisface el placer material y en qué medida me encuentro plenamente satisfecho cuando en un lugar como este, en el templo, frente a Gigi Gornitai, cantamos junto a los Vaishnavas la hermosa ceremonia del Gaurartik y cantamos Hare Krishna. Y ahí se despierta una bienaventuranza que es espiritual y que satisface al yo por completo. Y la inteligencia puede darse cuenta que esa bienaventuranza, que una gotita de esa bienaventuranza que obtenemos cuando cantamos Hare Krishna con los Vaishnavas en el templo, supera millones y millones de océanos de placer material. Solo una gotita. La inteligencia puede comprender que ese es el néctar que estamos siempre ansiando. Y más que la inteligencia, tenemos una experiencia directa del ser al cantar Hare Krishna en el templo con los Vaishnavas, o al cantar Hare Krishna en nuestras casas, o cuando estamos de vacaciones, o cuando estamos viajando. Porque el Maha Mantra Hare Krishna no es diferente de Krishna, porque Krishna es absoluto y no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Entonces, si bien hay algunas grandes almas que pueden vivir en el templo y hacer servicio devocional full time, no todos vamos a vivir en los templos, no todos vamos a ser monjes. Y aunque no todos seamos monjes, todos podemos tener una vida espiritual profunda, real, intensa, espiritual. Y sentirlo como tal en nuestro interior y estar plenamente satisfechos. ¿Cuándo? Cuando en todo lo que hacemos recordamos a Krishna, absorbemos la mente y la inteligencia en Krishna cantando Hare Krishna. Y además de eso, por cantar Hare Krishna, que es una experiencia que trasciende la conciencia material, la conciencia mental, incluso la conciencia intelectual, porque el canto de Hare Krishna es un canto que es puramente espiritual. El canto de Hare Krishna es completamente trascendental, porque no hay diferencia entre Krishna y su nombre. Y naturalmente, cuando cantamos Hare Krishna, interiormente los pasatiempos de Krishna se manifiestan en nuestro corazón. Y nos absorbemos en un plano de bienaventuranza trascendental. Y una gotita, esa bienaventuranza espiritual que es pura, es superior a millones y millones de océanos de placer material. Y además de eso, hay personas religiosas que piensan que la felicidad va a venir después de la muerte, cuando vayas con Dios. Pero las personas que practican el Vaishnavismo, los Hare Krishna, experimentan esa bienaventuranza espiritual acá y ahora mismo. No hace falta morir. No hace falta tener fe en que en algún otro plano de existencia voy a encontrar ese placer espiritual que estoy buscando. Porque cuando venimos al templo y junto a los Vaishnavas cantamos Hare Krishna, es como estar en Vaikuntha. Porque no hay diferencia entre Krishna y su nombre. No hay diferencia entre Krishna y su forma, sus cualidades, sus pasatiempos. Y el canto de Hare Krishna gradualmente revela en el corazón del devoto la forma de Krishna, las cualidades de Krishna y los pasatiempos de Krishna. Y no hace falta pensar como cree alguna gente religiosa que cuando muera voy a ver a Dios. Podemos ver a Dios acá mismo, ahora mismo, cantando Hare Krishna, meditando en la forma de Krishna que está en el altar. Y así experimentamos un estado de bienaventuranza superior. A veces hay gente que dice, yo tengo que dejar todos los placeres materiales para practicar vida espiritual, pero eso es muy árido, muy impersonal. Cuando cantamos Hare Krishna con los Vaishnavas, cuando ofrecemos servicio devocional, encontramos un placer superior. Y ese placer superior nos permite trascender los placeres materiales. No hay que renunciar artificialmente. Hay que absorber la mente en Krishna, como Krishna le dijo a Arjuna. Por lo tanto, Arjuna siempre debes pensar en la forma de Krishna. Y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Krishna no nos pide que abandonemos ninguna actividad que tenga que ver con nuestra naturaleza. Lo que pide Krishna es que conectemos nuestras cualidades de trabajo con la vida espiritual. No hay que renunciar a algo que puede ser utilizado en el servicio de Krishna. Eso es falgu vairagya, es una renunciación falsa. Arjuna era un superhéroe, era un mega guerrero. Krishna no le pidió, bueno, ahora anda a hacer harinam por la calle. Sos guerrero, alumno de Dronacharya, sos un arquero de élite, pelea para mí. Entonces, siendo quienes somos, podemos ocupar nuestras cualidades en relación con el servicio devocional y nuestra vida se vuelve trascendental, porque lo que hacemos lo hacemos para Krishna, con la mente absorta en Krishna, con la inteligencia absorta en Krishna, y ese canto de Hare Krishna
como explica el significado, nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte. ¿Y qué es lo que libera? Y ahí tenemos que comprender quiénes somos. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, Krishna dice: Dehinos minyata, dehe kaumaran yauvanan yara tatale hantara praptir dinostatra namuhyati. Así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, al momento de la muerte, el alma pasa a otro cuerpo y a la persona sensata no la confunde el cambio. Entonces, cuando nos preguntamos quiénes somos seres espirituales. Somos almas espirituales que estamos dentro de un cuerpo material atravesando el ciclo de la reencarnación. Es decir, estamos naciendo, envejeciendo, enfermando, muriendo y luego volviendo a nacer, vida tras vida. Entonces, cuando uno respeta su naturaleza, cuando uno utiliza sus cualidades de trabajo, como hizo Arjuna, al servicio de Krishna, y cuando todo lo que hace y la técnica para recordar a Krishna es el canto del Mahamantra Hare Krishna, la mente, la inteligencia se absorbe en Krishna, pero además, al cantar Hare Krishna se purifica nuestro karma, se purifica el resultado de nuestras acciones previas, y en consecuencia el canto de Hare Krishna libera al alma de tener que volver a nacer en otro cuerpo material. Entonces uno puede preocuparse, bueno, ahora tengo un cuerpo, soy un alma, tengo un cuerpo, y este mundo me parece normal porque lo conozco. Están mis amigos, están mis libros, mi música, el lugar donde estudié, los lugares donde viajé, mis amigos los monjes. Me resulta natural este mundo, pero si mi alma se libera, no sé a dónde voy a ir. No me va a parecer natural la liberación porque la desconozco. Entonces, en el significado, Srila Prabhupada está explicando que el canto de Hare Krishna nos libera del samsara, libera al alma de tener que nacer una y otra vez en el ciclo del nacimiento y la muerte, y nos eleva a Goloka Vrindavan. ¿Y qué es Goloka Vrindavan? El mundo espiritual, el lugar donde reside Krishna. Técnicamente Krishna es omnipresente, porque el Mahamantra Hare Krishna es Krishna, porque el Srimad Bhagavatam es Krishna, porque la deidad es Krishna, porque Paramatma que está en el corazón es una manifestación de Krishna. Pero aunque Krishna está en todas partes, también Krishna tiene un mundo, también Krishna tiene un hogar, también Krishna tiene una familia, también Krishna tiene una mascota, también Krishna tiene amigos y también Krishna tiene novia. Como cantamos recién, Jaya Radha Madhava Kunja Vihara. Krishna disfruta con Radha, con su novia, en los bosques de Vrindavan. Entonces, uno puede ser un monje, uno puede ser una persona que vive en su casa, pero si uno ocupa sus cualidades de trabajo en conexión con Krishna, si uno todo lo que hace lo hace recordando a Krishna, y recordar a Krishna se vuelve posible por el hecho de cantar el Mahamantra Hare Krishna, eso ocupa la mente, la inteligencia de Krishna, eso nos purifica del karma, eso nos libera del ciclo del nacimiento y la muerte. Ese canto de Hare Krishna nos eleva al mundo espiritual, podemos ver a Krishna, podemos hablar con Krishna, podemos jugar con Krishna, y si sos gopa, hasta podés luchar con Krishna, cuidar vacacionales con Krishna, y absorberte en el plano del amor puro por Krishna, y ahí sí alcanzar esa felicidad que internamente todos siempre estamos deseando. Hare Krishna, muchas gracias. Om Tat Sat. Bien, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, perdón, ¿cuál es tu nombre? Andrés. No es un Shiva. Karanoda Kashai Vishnu, Garbhoda Kashai Vishnu y Kshiloda Kashai Vishnu están en el nivel de Vishnu Tattva, o sea que son la suprema personalidad de Dios. El que no está en el nivel de Vishnu es el señor Brahma, el que tiene 4 cabezas, el arquitecto del universo. Este Brahma en particular es una Shiva como nosotros, que tiene un cuerpo de inteligencia pura y que tiene que estructurar el universo.
Pero las tres formas de Vishnu que acabamos de mencionar recién son la suprema personalidad de Dios. O sea, la Shiva hace el rol de Brahma. En este caso sí. A veces cuando no hay una Shiva cualificada para ocupar el puesto de Brahma, a veces hay otros tipos de Brahmas que descienden a este mundo para ocupar ese puesto. Pero la Shiva, el alma espiritual individual, en su grado máximo de perfección dentro de este mundo material, puede llegar al nivel de Brahma, el arquitecto del universo, el cual nace del tallo de la flor de loto que surge del abdomen de Garbhodakaya y Vishnu, y que tras meditar en el Virat Rupa y en el Señor Vishnu obtiene el conocimiento necesario para estructurar el universo. Brahma es, técnicamente, este Brahma es un semidios, no es la suprema personalidad de Dios. Pero es un semidios muy importante porque nosotros, los Hare Krishna, somos de una línea de maestros y discípulos denominada Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. O sea que Brahma es el primer Vaishnava, o es el primer Hare Krishna del universo. No es cualquier ser, es el primer Hare Krishna. Y todos los Hare Krishnas de este mundo somos discípulos de los discípulos de Brahma. O por lo menos los Hare Krishna está Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, ¿no? Igual ese Brahma sigue estando condicionado por la naturaleza material. En un punto sí. Mirá, hay una historia muy interesante. Una vez unos sabios se habían reunido y habían llegado a la conclusión de que el mundo no podía provenir del azar, de que el mundo no podía provenir de la nada, sino que el mundo tendría que ser el efecto de alguna causa superior al mundo mismo. Entonces todos esos sabios filosóficamente pensaron que el mundo es el efecto de una causa, pero que no sabían cuál era la causa. Entonces todos esos sabios eligieron a un sabio llamado Bhrigu Muni para que pueda determinar quién era la causa de todo lo existente. Este Bhrigu Muni era un sabio hijo de Brahma, del primer ser que se manifestó en este mundo, el Brahma de 4 cabezas, el arquitecto del universo. Entonces Bhrigu Muni fue a ver a Brahma para averiguar quién era la causa de todo el universo, y Brahma era el padre de Bhrigu y esperaba que Bhrigu fuese respetuoso con Brahma y que al llegar se postrase ante su padre. Pero Bhrigu, el sabio, se quedó parado, no ofreció ningún respeto a Brahma, y Brahma se enojó muchísimo y lo quiso atacar a Bhrigu, porque él es el representante de la modalidad de la pasión. Pero Brahma luego, como tiene un cuerpo de inteligencia, se calmó y no le hizo ningún daño a Bhrigu. Después de eso, Bhrigu Muni fue a ver a otro semidios, al señor Shiva, que rige la modalidad de la ignorancia. Y resulta ser que Shiva es hijo de Brahma, y como Bhrigu es hijo de Brahma, Bhrigu es hermano de Shiva. Entonces cuando Shiva lo vio a Bhrigu, se levantó, le fue a dar un abrazo, hermano, querido, ¿cuánto hace que no te veo? Y Bhrigu Muni no lo quiso ni tocar. No me toques, lejos de mí. Y el señor Shiva, como es el representante de la modalidad de la ignorancia, lo iba a liquidar ahí a Bhrigu Muni, pero de una forma u otra se calmó y no le hizo nada. Entonces Bhrigu Muni después de eso fue a ver al señor Vishnu, que estaba recostado en su lecho con la diosa de la fortuna al lado. Entonces Bhrigu Muni tomó distancia, como para patear un penal, se acercó a Vishnu y le pegó una patada en el pecho. Y Vishnu se levantó, le acarició los pies y le dijo: mi querido Brahmana, espero que mi pecho no haya estado duro, espero que no te haya lastimado al patearme. Y comenzó así como a cuidarlo. Entonces, la ofensa que Bhrigu cometió ante Brahma fue puramente mental, porque no le ofreció respeto. La ofensa que Bhrigu le cometió a Shiva fue una ofensa de palabra, porque lo rechazó, así: no, vos sos impuro, no me toques. Pero la ofensa que Bhrigu le cometió a Vishnu fue física, con las acciones corporales. Y ese nivel de ofensa es cada vez más terrible. Es peor una ofensa con las palabras que una ofensa mental, pero es peor una ofensa con el cuerpo que con las palabras. Y el ataque más terrible que Bhrigu hizo fue a Vishnu, y sin embargo Vishnu fue el más bondadoso y el más compasivo con Bhrigu. Y Bhrigu Muni pudo concluir que el señor Vishnu es la suprema personalidad de Dios, y no Brahma y no Shiva. A veces la gente se confunde y piensa que en la India hay un politeísmo.
porque hay templo de Shiva, templo de Durga, templo de Vishnu, templo de Krishna, pero los Vaishnavas no somos politeístas, porque los Vaishnavas ofrecemos respeto a los semidioses, porque son sirvientes de Krishna, pero entendemos que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Es más, en el Srimad Bhagavatam hay todo un capítulo que dice encarnaciones programadas, todas las formas de Vishnu que vienen al mundo, pero incluso Krishna es más elevado que Vishnu. Entonces, no somos politeístas, no creemos en muchos dioses. Hay una sola suprema personalidad de Dios, que es Krishna, que obviamente recibe diferentes nombres en diferentes religiones, que son súper respetables y que hay diferentes formas de culto, todo bien, pero Dios supremo hay uno solo. Semidioses, más de 30 millones, según los Vedas. Pero solamente hay una suprema personalidad de Dios. Krishna Stu Bhagavan Swayam. Los Vaishnavas no somos politeístas, somos estrictamente monoteístas. La última Todas las que quieras. Vaikuntha está en la manifestación espiritual. Sí, sí. Desde el punto de vista de Srimad Bhagavatam existe el mundo espiritual y en el mundo espiritual se forma como una especie de nube y en esa nube se producen los múltiples mundos materiales porque no hay un solo universo, hay muchísimos universos. Entonces cuando uno en su universo, el Srimad Bhagavatam dice que cada universo está aislado por capas. Hay capas de todos los elementos que componen, tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego, hay capas. Pues una vez que uno supera esas capas de los universos materiales, está el mundo espiritual. Y el mundo espiritual no tiene principio ni fin, y en el mundo espiritual todo es eterno, pleno conocimiento y bienaventuranza. Y en el mundo espiritual hay planetas denominados Vaikuntha, la palabra Vaikuntha significa sin ansiedad, y en cada planeta Vaikuntha hay una forma de Vishnu que según cómo tenga los 4 atributos, el disco, la caracola, la masa y la flor de loto, esa forma de Vishnu recibe un nombre distinto. Pero en la parte superior y más elevada del mundo espiritual está el planeta supremo, Goloka Vrindavan, que es la morada de Krishna. Y todo es espiritual. Y cantando Hare Krishna se vuelve ahí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quejas? Una pregunta de Akshay Baladeva Das en línea, que dice que no entendió por qué dice que Krishna no pide que vayamos a hacer Harinam por la calle, capaz escuché mal. Un comentario. No, Krishna no dice que no hagamos Harinam por la calle. Lo que Krishna, el texto de hoy dice, por lo tanto Arjuna, siempre debes pensar en mí en la forma de Krishna y al mismo tiempo desempeñar tu deber prescrito de pelear. Con tus actividades dedicadas a mí, con tu mente e inteligencia fija en mí, vendrás a mí sin duda alguna. Lo que está diciendo Krishna es que para servirlo a él no tenemos que dejar de ser quienes somos. Es decir, que a Krishna pueden servirlo los brahmacharis que viven en el templo, los sannyasis que están viajando, los casados, los que son abogados, profesores, médicos, músicos. O sea, Krishna no le está diciendo a Arjuna, renuncia a tus cualidades como guerrero y volvete un monje. Krishna le está diciendo a Arjuna, sé quién sos, combatí, pero hacelo para mí, pensando en mí. Entonces, lo que estaba diciendo, agradezco mucho la pregunta, es que no tenemos que dejar de lado nuestra naturaleza para servir a Krishna, sino que tenemos que utilizar nuestras cualidades de trabajo, como hizo Arjuna, y ofrecérselas a Krishna a modo de servicio devocional. Sí. Gracias por la clase, chica. Gracias. Me quería preguntar si puede dar un consejo para una persona que recién comienza, porque nuestra literatura es tan vasta y es todo tan grande, hay tantas cosas por hacer y experimentar, pero un consejo tuyo para una persona que recién comienza, ¿cuál sería? Un consejo para una persona que recién comienza y para una persona que hace mucho tiempo que está, porque también es válido, es que este proceso no es un proceso intelectual solamente que lo vamos a entender de manera técnica o conceptual, sino que el primer consejo que te puedo ofrecer es que siempre mantengamos contacto con los Vaishnavas, que siempre intentemos organizar nuestro día según cómo viva cada uno, si trabaja, si tiene familia o como sea, organizar para que haya un tiempo para venir al templo. Porque
porque y venir al templo a participar de los programas espirituales, ¿no? Porque si uno entra en contacto con Vaishnavas y viene y ofrece reverencias y ve el altar y canta Hare Krishna, uno tiene entusiasmo. Entonces, todo lo que se hace en el templo, que es espiritual, luego lo reproducimos en el lugar donde vivimos. Si uno viene al templo y está en contacto con los devotos, y uno canta Hare Krishna con ellos, uno experimenta ese placer superior que viene del mantra Hare Krishna, cuando uno vuelve a su lugar de trabajo o a su casa, uno quiere estar en la misma frecuencia. Entonces, algo que es muy importante es nunca perder el contacto o la conexión con los Vaishnavas. Eso es uno de los puntos más importantes, porque si uno está en contacto con los Vaishnavas, entonces en el templo o en su casa uno va a cantar 16 rondas del Mahamantra Hare Krishna, uno se va a hacer un tiempo para leer el Bhagavad Gita en casa, uno se va a dar un tiempo para entrar a YouTube y escuchar alguna clase o entrar a Facebook, como está grabando ahora Prabhupada Narayan, muchas gracias. Entonces, nunca uno tiene que perder el contacto con los Vaishnavas, porque en el contacto con los Vaishnavas uno obtiene una energía que si está solo no fluye tanto. Cuando uno se aísla en la vida espiritual, puede dejar todo, puede dejar la ronda, puede dejar los principios, puede dejar la lectura, si no es muy fuerte. Y si es un poco más fuerte, puede hacerlo, puede seguir todo, pero a veces con no tanta conciencia o no con tanto néctar. Pero si uno viene acá al templo y está con los Vaishnavas y ve las deidades y canta y escucha la clase de Bhagavad Gita o la de Bhagavatam, participa en los programas de la mañana, participa en los programas de la tarde, en la medida de las posibilidades de uno obtiene un shakti, uno obtiene una potencia, que si uno está solo, la vida espiritual se hace cuesta arriba. Controlar la mente se hace cuesta arriba, cantar las rondas se hace cuesta arriba, pero uno viene acá y canta y escucha la Mridanga, las cartas, las ideas de los Vaishnavas, y es natural cantar Hare Krishna acá. Y es natural experimentar un placer superior acá. Y uno no quiere perderlo. Cuando uno se eleva a esa plataforma de conciencia de Krishna, no quiere perder esa conciencia de Krishna. Entonces, uno viene y hace los programas, en la medida de lo que uno puede, encuentra ese gusto superior, y uno después aprende en el templo cómo es la vida espiritual y la reproduce en el lugar donde vive. Y estás después en el templo o en tu casa y todo es conciencia de Krishna. Entonces, si uno viene al templo y hace todo lo que expliqué recién, en casa lo que es importante es, cuando uno se levanta ante el altar o ante el cuadro que uno tiene, ofrece reverencias, uno ofrece oraciones, lee un rato el Bhagavatam, el Bhagavad Gita, canta sus rondas, uno ofrece los alimentos vegetarianos o veganos a Krishna, y uno se hace un espacio para practicar vida espiritual, y cuando la familia te ve bien se pregunta, bueno, ¿qué tiene esta persona que está tan feliz o tan arriba? Y entonces, a ver, che, ¿qué es? Yo soy Hare Krishna. ¿Y qué es Hare Krishna? Canto un mantra, leo Bhagavad Gita, y podés explicárselo también a otros. Pero el contacto con los devotos es esencial, porque eso da la energía para hacer todo un programa espiritual en casa. Y si uno mantiene un programa espiritual, te das cuenta, uno mantiene un programa espiritual en casa, no viene al templo. Se viene al templo como natural, como que es natural, la casa y el templo, porque en todos lugares hay bhakti. Pero bueno, es lo que en este momento se me ocurre, pero el problema es que las mejores respuestas se me ocurren cuando termino la clase. Siempre me pasa. Sí, por favor, gracias. Sí, Prabhu. La belleza de Mahavishnu, la pureza, la santidad, el máximo poder de Krishna mismo. Sí. El problema es que sí, no. Si nos ponemos técnicos, sí, no. A ver, hace miles de años atrás, cuando Krishna estaba presente en la tierra y tenía a Arjuna como amigo, había un brahmana que se venía a quejar porque apenas le nacían los hijos, se le morían. Y un problema que no podía hacer que sus hijos continuaran viviendo. Entonces, Arjuna le prometió a ese brahmana que lo iba a ayudar, y Arjuna en un punto con todo su esfuerzo no podía y tuvo que ayudarlo Krishna, y tuvieron que ir a ver a Mahavishnu. Y Mahavishnu se estaba llevando los hijos de ese brahmana, porque Mahavishnu sabía que Arjuna los iba a buscar
y que Krishna lo iba a ayudar, y el propio Mahavishnu estaba muy deseoso de ver la forma de Krishna de los brazos. Entonces Vishnu no es un ser humano común, Vishnu es la suprema personalidad de Dios, pero aún el propio Vishnu se vio atraído por Krishna. Y acá hay un punto también muy importante. Teológicamente hablando, el Bhakti Rasamrita Sindhu, el néctar de la devoción, dice que nosotras, las Shivas, las almas espirituales comunes, en nuestro máximo grado de perfección podemos tener un 78% de las cualidades de Krishna. Krishna tiene ilimitadas cualidades. Imagínense tener un 78% de las cualidades de alguien que son ilimitadas. El señor Shiva alcanza un 80 y tanto de las cualidades que tiene Krishna. Y Vishnu, aunque es la suprema personalidad de Dios, como Krishna, llega técnicamente, según el néctar de la devoción, a tener un 97% de las cualidades de Krishna. Es Krishna y no es Krishna. O sea, imagínense el 97% de las cualidades del ilimitado. Porque Krishna tiene un conjunto de 3 cualidades más que ni siquiera Vishnu tiene. Entonces, en realidad, nosotros respetamos a Vishnu como la suprema personalidad de Dios, pero entendemos todavía que Krishna es más elevado que Vishnu. Porque Krishna es la fuente de todas las manifestaciones. Y una vez, acá miren cómo es el sentimiento y el corazón del devoto puro. Porque Prabhupada nos trajo los libros. En este movimiento de conciencia de Krishna hay mucho conocimiento, hay posibilidad de estudio, pero no todo es intelecto. Este proceso tiene que estar equilibrado entre el conocimiento y la devoción, el conocimiento y el amor. Una vez Krishna se había ocultado a las gopis en Vrindavan, y las gopis lo buscaban por todos lados. Porque claro, las gopis aman a Krishna, y a las gopis, miren cómo se ve el amor de las gopis por Krishna, que a las gopis les molesta tener párpados. Porque cuando parpadean no ven a Krishna. Y eso les duele. Yo tengo que hacer un esfuerzo por cantar la ronda, convencerme de que Krishna es Dios, pero las gopis sufren de parpadear, porque no lo ven a Krishna por milésima de segundo. Entonces Krishna una vez los ocultó de las gopis y les hizo una broma y se transformó en Vishnu. Y apareció con 4 brazos. Y las gopis buscaban a Krishna. Y cuando lo vieron a Vishnu, no es que pensaron, ¡apa! Este es fachero. Y además tiene 2 brazos más que Krishna. Estaría bueno estar con Vishnu. No. Se postraron ante Vishnu, le ofrecieron respeto y le dijeron, ¿sabe dónde está Krishna? Y como no está, siguieron de largo. Entonces sí, Vishnu es el supremo, pero Krishna es más supremo. Muchas gracias por la pregunta. Bien, ¿alguna más? Raúl. No, a ustedes. Entonces, en el verso, Krishna está pidiendo a Arjuna de actuar con una mente de inteligencia fija. ¿Cómo desarrollamos esa mente y esa inteligencia fija? Simplemente una palabra, parece ser una gran diferencia entre quién está fijo y quién no. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese estado? Bien, buena pregunta. Yo todavía no alcancé ese estado, así que te voy a responder teóricamente, por lo que escuché. Pero creo que ese estado se alcanza cuando recordás a Krishna y nunca lo olvidás. Me parece que pasa por ahí. La conciencia de Krishna, si uno lee el néctar de la devoción, tiene más de 400. ¿Vieron que cuando nos inician prometemos 4 principios regulativos? Bueno, pero en el néctar de la devoción hay como más de 300 principios regulativos. Muchísimo. Pero el principio regulativo más importante es siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Entonces creo que la persona que está fija es la persona que tiene su conocimiento y su amor depositado en Krishna. Y que vea a Krishna en todo. Y que se vuelve imperturbable en la alegría, en la tristeza, en la pérdida, en la ganancia, en la victoria, en la derrota. Que acepta a Krishna como el controlador supremo de los planetas y semidioses, como el disfrutador supremo de los sacrificios y austeridades, como el mejor amigo y queriente de todas las entidades vivientes, y sobre todo, Krishna explica en el capítulo 6, Dhyana Yoga, que aquel que siempre tiene una gran fe
que siempre piensa en él, que está dedicado a su amoroso y trascendental servicio, es el más elevado de todos los yogis. Entonces, en realidad, el hecho de estar fijo depende de que la conexión con Krishna sea constante. Si la conexión con Krishna no se interrumpe, entonces estamos fijos, viviendo en el templo, viviendo afuera, naciendo, muriendo. La hablemos por ese lado. Gracias. Recordar siempre a Krishna. ¿Terminamos acá? Bien, todas las glorias a Srila Prabhupada y los devotos reunidos. Hare Krishna. Om Tat Sat. Podría anunciar que el sábado, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener un festival en homenaje a Prabhupada. Bien, otro punto importante es que este sábado a las 2 de la tarde en el templo de ISKCON Buenos Aires se va a celebrar una festividad en honor al fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, su divina gracia Seva Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Están todos cordialmente invitados y ojalá que puedan venir a compartir del néctar del canto del Mahamantra y la asociación de nuestro acharya Srila Prabhupada. Un anuncio más sería que a partir de este domingo el festival va a ser a partir de las 5 de la tarde. Bien, otro punto importante que tenemos que destacar es que a partir de este domingo, la fiesta de domingo del Templo de ISKCON Buenos Aires va a comenzar a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde están todos invitados para participar de los vayas, de la clase, del Gaurartik y del Prasada. Bien, Hare Krishna, muchas gracias.